hay muchos que corren para ir a ver su futuro, para que ellos les hablen acerca del amor, si es que lo van a encontrar, acerca del dinero y de muchas cosas. A las personas les fascinan mucho estas cosas, pero la verdad es que el futuro es totalmente incierto para nosotros. Nosotros no sabemos lo que sucederá mañana. De hecho, ni sabemos lo que va a seguir en la siguiente hora. Puede ser que haya un temblor, nosotros no lo sabemos. No sabemos ni qué va a suceder en la siguiente hora, ni en el siguiente minuto, ni en el siguiente segundo. Solo Dios conoce el fin desde el principio, porque Él es el quien ha decretado el curso de la historia. Vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 41, versículos 21 al 23, que dice así, que encontramos a Dios que está retando a los falsos dioses con estas palabras. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Y sepamos también su postrimería. Esta palabra quiere decir sepamos sus últimos hechos antes de morir. Y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Amén. Vamos a orar y poner esta palabra en las manos del Señor. Amén. Que sea el Señor hablándonos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este momento, Señor, especial que nos permites poder compartir tu palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, que seas tú ayudándonos, que seas tú, Señor, tocando nuestras mentes, nuestros corazones, que seas, Señor, tú revelando tu palabra a nuestras vidas. Te damos las gracias por los hermanos que han venido en esta mañana, por las visitas que están aquí en esta mañana. Rogamos que seas tú, Señor, bendiciéndolos y que seas tú guiando, Señor, a sus pensamientos la palabra de esta mañana, Señor. Que en todo seas tú exaltado y glorificado, Señor. Te damos la alabanza, la adoración, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Muévete en cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, redarguyéndonos. Si hay pecado en nosotros, que podamos tener ese arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El futuro está en las manos de Dios, porque Él es el Rey soberano de la historia. Y todo cuanto Él desea que nosotros sepamos sobre las cosas que vendrán, Él ya lo ha revelado en su palabra. Amén. No necesitamos nosotros acudir a ninguna fuente fuera de las Escrituras para poder conocer el futuro, porque el Señor ya lo ha dado en su revelación. Y aquí nosotros en su palabra encontramos destellos del futuro lo suficiente, hermanos, para que nosotros podamos vivir aquí y que podamos vivir con sabiduría y que podamos hacer frente a lo que vendrá el mañana con confianza. Amén. Ahora bien, a través de la historia de la redención, cuando la Biblia no estaba completa todavía, a Dios le plació revelar a los hombres algunos detalles del futuro por medio de sueños y visiones. Y esto es precisamente lo que tenemos en el capítulo 2 del libro de Daniel, que vamos a estar estudiando esta mañana. El que estaba leyendo la pastora al comenzar el culto. Nabucodonosor ascendió al trono de Babilonia luego de la muerte de su padre en el año 605 a.C. En este mismo año, Nabucodonosor sitió o invadió a Jerusalén, llevándose consigo a un grupo de cautivos, entre los cuales habían unos muchachos. Estaban Daniel, estaban sus 3 amigos, Ananías, Misael, Azarías. Algunos los conocen desde las historias bíblicas de la escuela dominical, lo hemos ido aprendiendo. El capítulo 1 del libro de Daniel nos muestra cómo estos jóvenes entraron en un programa de entrenamiento que duró 3 años, como decir una especie de escuela. Al final de estos 3 años fueron seleccionados para trabajar en la corte imperial. En esos años Nabucodonosor se había encargado de solidificar su imperio y de iniciar un proceso de embellecimiento de la ciudad de Babilonia. Fue durante su reinado, que duró 43 años, que se construyeron los famosos jardines colgantes. No sé si alguno ha oído alguna vez los jardines colgantes. Amén. También construyó unos 30 templos dedicados a los diferentes dioses de los caldeos, porque ellos tenían muchos dioses.
Si alguien hubiese llegado en ese tiempo a Babilonia, en ese tiempo donde estaba todo tan hermoso, con esos jardines tan bonitos, hubiese tenido la impresión que todo estaba bien, todo estaba hermoso. Sin embargo, en el segundo año tuvo Nabucodonosor un sueño lo suficientemente impresionante como para perturbarle su tranquilidad y para perturbar todo el imperio. Vamos a estar leyendo en Daniel capítulo 2, versículos del 1 al 25. En la pantalla los están poniendo para los que se olvidaron traer Biblia o los que no usan Biblia. Amén. Dice así la palabra: en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos su interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares, quiere decir en basureros. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Este sueño de Nabucodonosor fue una revelación de Dios. Al Señor le plació darle a este hombre una perspectiva profética de los reinos que iban a venir después del suyo, haciéndole ver claramente que la historia estaba en las manos de Dios y no en las manos del rey ni de ningún otro rey. En esta mañana vamos a considerar esta sección del libro de Daniel, del capítulo 2, pero como el capítulo 2 es bien extenso, vamos a limitarnos a los primeros 25 versículos. Así que vamos a ver 4 puntos. El primero es la reacción inmediata que produjo este sueño en el rey Nabucodonosor. Segundo punto, la actuación de Daniel ante la crisis que se produjo por el sueño del rey. El punto número 3, el salmo de Daniel. El punto número 4 y el último, 5 aplicaciones para nuestra vida. En primer lugar, el sueño de Nabucodonosor y su efecto fue inmediato. Lo dice ahí el versículo 1, que en el segundo año del reinado Nabucodonosor tuvo sueños. Tuvo este sueño en el segundo año de su reinado. Ahora quiero explicarles algo, porque para los babilonios, cuando era el primer año, no lo contaban, era considerado como el año de su ascensión. Ya a partir del segundo año, ellos comenzaban a contar los años de su reinado. Así que en realidad ya habían pasado 3 años desde que Nabucodonosor comenzó a gobernar. Aquí habían pasado también los 3 años de entrenamiento que habían tenido Daniel y sus 3 amigos. Así que Daniel, este joven, y sus amigos estaban recién graduados cuando ocurrió este hecho de que Nabucodonosor tuvo este sueño. Muy probablemente estos muchachos tenían entre 18 y 20 años. Eran unos jóvenes, unos chamacos, como dicen en México. El texto nos dice literalmente que Nabucodonosor soñó sueños, indicando que se trataba de un sueño repetitivo, algo que él soñó varias veces. Probablemente lo soñó solo en esa misma noche, pero dice que fue tal el impacto que tuvo este sueño que su espíritu se perturbó y se le fue el sueño. Literalmente el texto en hebreo dice que aquel sueño le golpeó a Nabucodonosor. Él se llenó de angustia y ansiedad. ¿Por qué pasó? Porque se le había olvidado también lo que había soñado. Tanto dice que él ya no podía ni dormir. Entonces dice que él estaba perplejo, él estaba angustiado con aquella angustia que quería saber qué era el sueño que había tenido y cuál era su interpretación. Así que de inmediato mandó a llamar a todos sus magos, astrólogos, encantadores. El texto dice que también llamó a los caldeos, es decir, a la casta sacerdotal, a los principales sacerdotes de Babilonia, a todos los hombres sabios del reino para que interpretaran el sueño. Pero el rey no solo se limita a preguntarles
lo del sueño. Él quiere saber la interpretación, pero ellos le dicen que les cuente el sueño, pero Nabucodonosor lo había olvidado. El verso 4 dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey, dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Lo estamos volviendo a repetir para que tengamos la idea de qué se trata. Amén. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Como dijeran en Guatemala, el chulo quería saber todo. Quería saber el sueño y su interpretación. Es posible que Nabucodonosor tuviera ya cierta desconfianza de la habilidad de todos estos hombres, de todos estos sabios, para interpretarle el sueño. Y los está poniendo aquí a prueba. Si ellos revelan ambas cosas, serán colmados de honores, pero si no lo hacían, serían sometidos a un castigo terrible. Él les dijo: seréis hechos pedazos. Y hermanos, esta no era una metáfora o que Nabucodonosor estuviera hablando de una forma figurativa. Cuando él les dice que serían hechos pedazos, se estaba refiriendo a que literalmente los iba a desmembrar en una forma de castigo. Era un castigo común entre los asirios, los que habían estado gobernando antes Babilonia. Por lo que sabemos, el rey Nabucodonosor con toda seguridad iba a llevar a cabo este castigo. En el siguiente capítulo de este libro de Daniel, si ustedes han leído el libro de Daniel, se nos dice que este mismo rey sentenció a los 3 amigos de Daniel más adelante a morir en un horno de fuego, porque se negaron a postrarse y adorar a una imagen de oro que el rey había hecho. Y casi 20 años más tarde, cuando la ciudad de Jerusalén cayó ante los ejércitos de Babilonia, el rey judío Sedequías trató de escapar, pero fue capturado y llevado ante la presencia de Nabucodonosor. El profeta Jeremías nos dice en Jeremías 52, del 9 al 11: entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y el versículo 10 dice: y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Era terrible este hombre. Los magos, los caldeos, sabían que las amenazas del rey no eran en vano y que los iba a matar sin vacilar si no repetían los detalles del sueño que él había tenido y que además le dieran la explicación. Nabucodonosor sabía que el contenido de este sueño encerraba algo de suprema importancia que él tenía que conocer. Este hombre era un tirano y él estaba dispuesto, estaba preparado a ejercer su poder con todas las consecuencias que eso traería. El versículo 7 dice que los caldeos respondieron otra vez: diga el sueño a sus siervos y le mostraremos su interpretación. Yo me imagino que esos magos estaban temblando con lo que les había dicho, la amenaza. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, retrasos, se están retrasando porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Como si les dijera: yo no estoy jugando con ustedes, o me dan el sueño y su interpretación o van a morir. Ellos insisten: cuéntanos el sueño. Y el rey insiste: si ustedes no son capaces de revelar el sueño, tampoco pueden conocer la interpretación. Ustedes pueden revelar los secretos, pruébenlo, le está diciendo el rey. Muéstrenme las dos cosas, díganme lo que soñé y díganme también lo que significa. Los sabios estaban acorralados, hermanos. ¿Qué iba a pasar con ellos? El versículo 10 dice que estos hombres respondieron delante del rey. Dijeron 4 cosas muy interesantes. Primero, que no hay un hombre sobre la tierra que pueda hacer lo que el rey está pidiendo. Eso es imposible, rey, le dijeron.
En segundo lugar, esta petición, dicen ellos, no tiene precedente. Ningún rey, ni príncipe, ni señor pidió alguna vez cosas semejantes. En tercer lugar, ellos dicen, el asunto es difícil. Y cuarto lugar, ellos reconocen que la solución de este problema había que buscarla en alguien superior, no en ellos. El versículo 11 dice, no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. Quiere decir que estos dioses eran los únicos, según ellos, que les podían dar la interpretación. Eso no lo puede revelar ningún hombre, dijeron ellos. Los sabios habían declarado que eran impotentes hasta esta demanda. Era impotente el poder resolver este dilema, y la reacción del rey, él estaba furioso. Por eso es que dice el versículo 12 que el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. El texto dice literalmente que el rey estaba enfurecido y enojado, tanto que emitió un edicto que maten a todos los sabios, que todos sean llevados a la muerte. Y este punto de la historia es cuando Daniel y sus amigos entran a la escena. El versículo 13 dice, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Hermanos, hay dos cosas que debemos resaltar aquí. Noten que Daniel y sus amigos eran contados entre los sabios de Babilonia. Mismo que cuando nosotros leemos ahí en el capítulo 2, Daniel y sus amigos no sabían lo que estaba pasando. Daniel estaba incluido aquí, dice, tal vez porque ellos estaban ya en el grupo de los sabios, porque fueron los sabios los que lo habían instruido a ellos. También es posible que para allá en este tiempo estos jóvenes eran reconocidos por su sabiduría. Y no olviden que estamos hablando aquí de jóvenes entre 18 a 20 años de edad aproximadamente. Pero ¿qué decía el texto? Hay que matar a todos los sabios de Babilonia. Dicen, busquen a estos jovencitos porque ellos también se van, como dicen unos, en la colada. Ellos se van aquí. Por otra parte, nosotros no debemos dejar de ver la mano de Dios guiando todas las cosas para glorificarse por medio de sus siervos y aún para hacerles bien, como vamos a ver al final de la historia. Aquello que parecía en este momento una calamidad, algo terrible que estaba pasando porque era una amenaza de muerte que había para todos estos hombres, era una calamidad que había, pero Dios sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. Él no juega con nosotros. Es terrible este edicto que el rey ha puesto, pero este edicto era el instrumento que Dios habría de usar para poner a Daniel y a sus amigos en un lugar de preeminencia. Hermanos, Dios no juega con nosotros. Nosotros muchas veces somos los que queremos jugar con Dios. Pero Dios sabe lo que Él está haciendo. Dios es soberano. Él tiene el control de nuestras vidas. Nosotros somos muchas veces como el patriarca Jacob, si ustedes han leído la historia, que cuando estaba pasando un hambre en ese tiempo, y él empezó a oír que habían muchas cosas, noticias de lo que Dios estaba haciendo en Egipto, y cómo él iba a hacer para llevarlo a la prosperidad de Egipto a Jacob, y que Jacob pudiera encontrarse nuevamente con su hijo José, a quien él creía que había muerto. ¿Qué dijo Jacob? Jacob dijo, ciertamente contra mí son todas estas cosas. Él no estaba viendo como que eso fuera de la mano de Dios, pero muchas veces me pongo a imaginar y pienso que Dios a veces está con una sonrisa viéndonos a nosotros, Él tratando de hacernos bien a nosotros, moviendo todas las cosas a nuestro favor en esos momentos de dificultad, pero a nosotros nos parece que es lo contrario. Todo lo vemos mal y comenzamos a flaquear y comenzamos a quejarnos y muchas veces comenzamos a protestar en contra de Dios. Este edicto que Nabucodonosor emitió estaba bajo el control soberano de Dios, y Dios iba a usar este edicto para hacerle bien a Daniel. Dios iba a usar este edicto para poner a Daniel y a sus amigos en un lugar de preeminencia, en un lugar de honor. Hermanos, nosotros podemos confiar en nuestro Dios. Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Por eso podemos decir todos confiados que todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Amén.
todas las cosas, aun aquellas que son difíciles de comprender, difíciles de entender y que a primera vista parecen malas, todas las cosas nos ayudarán para bien. Así lo dice la palabra del Señor. Amén. Pero ¿qué hizo Daniel ante esta situación tan delicada? Ya hemos visto el sueño de Nabucodonosor, ya hemos visto su efecto. Vamos a ver ahora en segundo lugar la actuación de Daniel ante esta crisis. La crisis producida por el sueño de este rey. ¿Qué hizo Daniel? En primer lugar, él hizo uso del canal de autoridad correspondiente para resolver para resolver la dificultad que había. Versículo 14 al 16 dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. El versículo 15, habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Era el mismo patrón de comportamiento que había asumido 3 años antes Daniel con el asunto de la comida. Se recuerdan que él no quiso contaminarse con la comida del rey. Aquí vemos este mismo comportamiento de Daniel. Llevó a cabo la autoridad correspondiente. Él fue a hablar con el jefe de los eunucos. Aquí Daniel habló con prudencia al capitán Arioc. En todo este momento Daniel no se puso irrespetuoso. En todo momento él se comportó de una forma gentil y respetuosa, a pesar de que su vida estaba en juego. Aquí la palabra de la Reina Valera, de la Biblia Reina Valera, traduce prudentemente, se usa en el original para señalar algo que es agradable. Cuando dice prudentemente, algo que es agradable. Dice un comentarista que Daniel habló palabras prudentes, sabias y apropiadas y agradables al jefe de los verdugos, al hombre que había sido comisionado para matarlo. ¿Qué hizo Daniel? Él le habló sabia y prudentemente. Hermanos, nosotros los cristianos debemos mostrar como una norma en nuestras vidas respeto y gentileza también. Aún en las situaciones tan dramáticas o difíciles como estas, no podemos echar por un lado o por la borda, como dice nuestro buen testimonio. Debemos mostrar siempre respeto y gentileza para hablar. Amén. Daniel dice, él no fue como uno de esos gallitos de pelea a hablar con el jefe de los verdugos. Daniel fue donde debía ir y lo hizo con respeto. Lo hizo con gentileza, prudentemente. Daniel sabía que esta situación estaba en las manos de Dios y que esto no se iba a resolver gritando ni pataleando, sino haciendo lo correcto y dejando los resultados en la mano de su Padre Celestial. Es esta la convicción que le permitió actuar juiciosamente en medio de esta crisis. El versículo 15 dice que él va a Arioc, al capitán del rey, y le dice: ¿por qué tanta prisa? ¿Qué pregunta la que hace? Pero le dice: ¿por qué tanta prisa para la ejecución del edicto? Seguramente había mucha agitación en el reino. Yo me imagino que esos hombres estaban llorando porque los iban a matar. Estaba una sentencia contra ellos. Pero aquí tenemos a este joven Daniel, cuya fe en Dios le permite estar sosegado y tranquilo para pensar con cordura. El que se apresura con sus pies peca, dice el libro de Proverbios 19:2. ¿Por qué tanta prisa? Daniel estaba en control. Su vida está en peligro, pero él está tranquilo, porque él tiene en los cielos a un Dios soberano que controla todas las cosas para la gloria y para el bien de su pueblo. Daniel está tranquilo, no se está volviendo loco, no está agitado en su corazón. Él está pensando con cordura, juiciosamente. Hasta consejos le da al rey, porque le dice al rey: dame tiempo y te mostraré el sueño y la interpretación. Es probable que Daniel le haya pedido al capitán que le haya dicho: llévame ante el rey. Y es probable que esta actuación sosegada de este joven y sus palabras juiciosas convencieron al capitán de que podía introducirlo ahí en el palacio del rey y que él pudiera hacer esta petición.
Es obvio que el mismo monarca fue convencido de que debía accederle y que pedía darle el tiempo que estaba pidiendo Daniel. Fue tal la actuación de Daniel, fue tal la prudencia que tenía este joven, que Nabucodonosor se convenció de que debía darle el tiempo que Daniel le estaba pidiendo. No es que haya cambiado la sentencia que tenía, pero le estaba dando más tiempo a Daniel. El versículo 17 nos dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Se les concedió tiempo. ¿Qué hizo Daniel? Es que él planificó la huida. Es que él dijo: muchachos, se ha puesto difícil el asunto, tenemos que ver cómo nos vamos a escapar. No, vemos aquí que Daniel y sus amigos tomaron un tiempo para orar. Dijeron: vamos a orar. Este grupo de jóvenes había logrado desarrollar una verdadera comunión, una verdadera unidad espiritual entre ellos. Probablemente esto era algo que ellos acostumbraban a hacer. No lo dice el texto, pero es probable que ellos ya estaban habituados a orar juntos. Generalmente nosotros como humanos reaccionamos ante las crisis conforme al hábito que tenemos. Por ejemplo, muchas veces nosotros las mujeres lloramos rápido, ¿no? O corremos a agarrar el teléfono a contarle a la amiga qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Hay unos que buscan en otras cosas los hábitos que ellos tienen, entonces así reaccionan conforme a esos hábitos. La Biblia dice que Job adoraba todos los días. Cuando le vino la crisis a Job, ¿qué hizo? Él adoró. Es muy probable que esto era algo que ya hacían estos jóvenes con cierta regularidad, de reunirse a orar y de traer sus cargas delante de Dios en oración. ¿Cuántos necesitamos, hermanos, tener amigos así? No amigos que inviten a ahogar las penas en otras cosas, o para la mayoría de los hombres que los inviten a ahogar sus penas en el alcohol, en cervezas, en droga. No, necesitamos amigos en quien podamos compartir nuestras preocupaciones, amigos con quienes podamos acudir juntos al trono de la gracia para encontrar allí, como dice el libro de Hebreos, el oportuno socorro. ¿Cuánto necesitamos tener amigos así? ¿Nosotros tenemos amigos así? Gloria a Dios. Que podamos juntos buscar el rostro del Señor, que podamos juntos buscar el favor de Dios. Si tenemos amigos que por el contrario nos dan consejos que van en contra de la palabra de Dios, huyamos de esos amigos. Amén. ¿Quiénes son nuestros amigos? Es que son amigos que nos decimos cristianos, pero muchas veces es más para criticar o para hablar en contra de la iglesia. Si son amigos así, pongamos nuestra distancia. Amén. Estos jóvenes adolescentes se reunieron a orar. Su vida no estaba en las manos de Nabucodonosor el rey, ni mucho menos en las manos del capitán. Estaban en las manos de Dios. Dice el versículo 18 que ellos pidieron misericordia al Dios de los cielos. Los astrólogos, los babilonios acudían a las estrellas para conocer el futuro, pero Daniel y sus amigos conocían al Dios que había creado las estrellas y que estaba por encima de todas ellas, al Dios de los cielos. Ellos sabían que ese Dios todopoderoso que creó todas las cosas por la palabra de su poder, ese Dios alto y sublime no es un ser lejano ni distante, sino más bien es un Padre misericordioso. Ellos pidieron misericordia al Dios de los cielos. Ellos pidieron esa misericordia y Dios les concedió esa misericordia. Así como dice David en uno de sus salmos: tu misericordia es mejor que la vida. Y por supuesto que el Señor le plació responder a la oración de Daniel y estos muchachos. En el versículo 19 dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. ¿Cuánto necesitamos acudir
continuamente a la presencia de Dios, a echar nuestras cargas sobre de Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Tal vez muchos problemas se solucionarían más rápido si en vez de pasar horas discutiendo, venimos a la presencia de Dios en oración. Me pregunto cuántos problemas familiares se solucionarían más rápido si como familia buscáramos el rostro del Señor juntos, que viniéramos a pedir sabiduría para poder solucionar nuestras diferencias, para poder calmar nuestros corazones cuando están agitados. ¿Cuántos problemas se resolverían si nosotros viniéramos delante del Señor a traerle todas estas cargas? Hermanas, nosotras necesitamos orar más con nuestros esposos, necesitamos orar más con nuestros hijos, necesitamos orar más con nuestros hermanos en la iglesia. En el libro de Santiago nos dice que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos, porque nuestra vida de oración es pobre, porque no acudimos al trono de la gracia con la frecuencia de vida. Hermanos, nosotros separados del Señor nada podemos hacer. Si solo oramos cuando venimos el domingo en la mañana, los 15 minutos antes de empezar el culto, y del resto nos olvidamos, imagínense. Estos jóvenes estaban en serios problemas. Sus vidas corrían en peligro, era un peligro real. Y lo más crítico aún, el testimonio de Dios corría peligro en Babilonia porque ellos eran un remanente fiel. Quisieron ellos venir delante de Dios en oración. No tenemos tiempo hoy para poder explicar todo, pero en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 31, usted lo puede leer en su casa hoy día, aprovechando que está el domingo, que es de descanso. Dice, ahí encontrará en este libro de Hechos, capítulo 4, del 23 al 31, a los hermanos de la iglesia primitiva que estaban en una situación semejante. Estaba la persecución de los cristianos, estaban en peligro de muerte. ¿Qué hicieron ellos? Levantaron unánimes, unidos, la voz a Dios en oración. ¿Y sabe qué es lo que pidieron estos hermanos? No pidieron protección, pidieron coraje para predicar la palabra de Dios. Coraje, dice la Escritura, y que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que Daniel, en medio de esta crisis, él usó una vez más esta línea de autoridad. Buscó el rostro de Dios en oración junto a sus amigos, y cuando Dios respondió su oración, entonces en tercer lugar, Daniel adoró. Dice el versículo 20, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Así como no se apresuró Daniel en medio de la crisis, sino que vino delante de Dios en oración. Ahora que Dios respondió la oración, tampoco se apresuró a ir corriendo delante del rey de Babilonia, sino que debía presentarse él primero ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, para traer delante de él la adoración debida a su nombre. ¿Qué hizo Daniel, hermanos? Bendijo el nombre de Dios, proclamó con sus labios que nuestro Dios es un Dios glorioso y digno de admiración. Eso es bendecir. Él bendijo a Dios. En el Nuevo Testamento está la palabra bendecir, que en el griego es eulogeo, que significa hablar bien. ¿Qué es bendecir? Hablar bien de Dios. Daniel exaltó el nombre de Dios, glorificó a Dios, magnificó el nombre de Dios. El Salmo 145, 1, 3 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Su grandeza es inescrutable.
¿Sabe qué quiere decir inescrutable? Difícil, imposible de explicar. Así como usted no puede explicar el amor de una madre, no puede decirlo con palabras. La grandeza de Dios no se puede explicar. Él es grande, Él es maravilloso. Amén. En el Salmo también 34 del 1 al 3 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Más adelante en el otro versículo dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová. El Señor es maravilloso, hermanos, y digno de alabanza, digno de adoración, digno de poder exaltar y bendecir su nombre cada día. No solo el domingo cuando venimos acá a la iglesia. Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Gloria a Dios, aleluya. Un cristiano no es aquel que ha hecho una confesión de fe y que asiste regularmente a la iglesia y que lee cuando se acuerda su Biblia. Un verdadero cristiano es aquel que ha venido a conocer a Dios en Cristo, ha venido a conocer a Dios en Cristo y que ahora lo ama con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, lo admira, y ese amor que tiene por su Dios lo traduce en una vida consistente de adoración. El cristiano es un admirador de Dios. Cuando nos reunimos aquí como iglesia, debemos hacerlo con conciencia que hemos venido a realizar algo de suprema importancia, que hemos venido a adorar al Dios de los cielos, que hemos venido a exaltar al Dios de los cielos. Nuestro pecado en nosotros, hermanos, nuestro cuerpo se resiste. Él no quiere darle la gloria a Dios porque el pecado está en nosotros. Pero nosotros debemos tener la determinación de no permitirlo. Vienen muchos pensamientos, no sé si a usted le ha pasado que cuando usted está en la iglesia le llegan muchos pensamientos que qué va a hacer después, va a ir a las compras, va a ir al Maxi, va a ir al Super C, va a ir a comprar, va a ir a hacer, le vienen todo lo que tiene que hacer. Pero cuando usted está en su trabajo no se recuerda de todo lo que tiene que hacer. Pero cuando viene a la iglesia, vienen muchos pensamientos para poder distraerlo, de poder darle a Dios la gloria, de poder aprovechar el tiempo, de poder venir a exaltar y de glorificar el nombre de Dios. Nuestro corazón muchas veces quiere glorificarse a sí mismo. No hay un ejercicio más difícil que glorificar a Dios, porque nuestro cuerpo le da sueño, le da cansancio, le da de todo cuando estamos aquí en la iglesia. ¿No se ha dado cuenta? Cada vez que nosotros determinamos darle la gloria a Dios, nuestro cuerpo se resiste y comienzan a venir ese montón de pensamientos a la mente. Pero nosotros debemos determinar a qué hemos venido a la iglesia. Es que hemos venido a aprovechar el tiempo. Hemos venido a la iglesia a adorar a Dios. Hemos venido a la iglesia a exaltar a Dios. Hemos venido a la iglesia a darle la gloria a Dios. Y lo mismo podemos decir en nuestros hogares. Hermanos, una de las cosas que se debe respirar en un hogar cristiano es la adoración y la gratitud a Dios. Algunos no pueden adorar si no tienen la música. Entonces me pregunto cómo adoraban antes si no tenían la música que tenemos hoy en día. ¿Cómo adoraban a Dios? Exaltaban a Dios con lo que tenían, con sus gargantas, con instrumentos, con todo adoraban a Dios. No tenían la aplicación Spotify que ahí la tenían que poner. No, adoraban a Dios, adoraban, exaltaban a Dios. Usted mira, David tenía su arpa, adoraba a Dios. La música, ¿cuál es la música que mayormente nosotros ponemos en nuestra casa? Algunos dirán, ay, bueno, hermana, es que mire, mis hijos son inconversos y entonces pues tengo que dejarles que pongan su música y pues tengo que ir con calma. O sea que la música que mayormente se escucha en nuestra casa es la que nuestros hijos deciden. ¿Cuál es la atmósfera que se respira en nuestro hogar? Es que cuando pasamos por alguna casa de un cristiano, escuchamos que hay alabanzas o lo que escuchamos son gritos más bien o peleas. ¿Qué es lo que está en nuestra casa? ¿Cuál es esa atmósfera que está en nuestro hogar? Nuestros hijos deben aprender también a darle las gracias a Dios y a magnificar su nombre.
Porque cuando nuestros hijos no hacen esto, ellos también están atesorando ira sobre ira. Y no es que yo sea aquí que les voy a decir, hermanos, no, la palabra del Señor lo dice. También el viernes lo leía nuestra hermana Lati. Dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Pero, ¿qué ha hecho el hombre? Se ha envanecido en su razonamiento, no le ha dado gracias a Dios, y la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Quiere usted que la ira de Dios esté acumulando en la vida de nuestros hijos o de sus hijos? No, seguro que no. Porque ellos no saben darle la gloria a Dios o porque ellos quieren poner otras cosas antes que a Dios. No, nosotros debemos enseñárselos, hermanos. Nosotros debemos mostrarle, darle gracias a Dios, porque ese aire que respiramos es de Dios. Esa sangre que fluye por nuestros cuerpos es Dios que la ha dado. Que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos a darle la gloria a Dios. Como dice en el libro de Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. No me vayan a malinterpretar, hermano. No vayan a decir, en la iglesia dijeron la música está prohibida, al menos que sea cristiano. No estoy diciendo eso. La música es un don de Dios. Mi esposo es músico, mi hijo es músico y mi hija está aprendiendo la música también. Es algo maravilloso. Yo lo que estoy diciendo que la atmósfera que se debe respirar en nuestro hogar, en un hogar cristiano, es una atmósfera de adoración, una atmósfera de alabanza, de gratitud a Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Cada uno de nosotros decidimos, como padres de familia, como el padre, como la cabeza del hogar, decide cuál es el ambiente, cuál es esa atmósfera que se va a respirar en su casa. Como madre, si es madre sola, es ella la que decide qué ambiente va a haber en su casa. Amén. Dios respondió a la oración de Daniel. ¿Y qué hizo este joven? Compuso un salmo de adoración. Salmo, van a decir hermanos algunos, si los salmos solo son de David. No, hay muchos que han escrito alabanzas, adoraciones. Salmo es una oración, es un canto de alabanza. ¿Y qué salmo de adoración que escribió este muchacho? Daniel alabó a Dios por quién es Él. Daniel alabó a Dios, al Dios verdadero. Lo alabó no solo por lo que Él es, sino por lo que Él hace también. Hay 5 cosas que resalta Daniel de la persona de Dios en este himno de adoración. En primer lugar le dice que a Él le pertenecen el poder y la sabiduría. Por medio de su poder, Dios ejecuta lo que ha decidido hacer. Y por medio de su sabiduría, Él siempre sabe lo que debe hacer. Dios tiene la capacidad de tomar la decisión correcta y llevarla a cabo de la manera más apropiada. Aunque nosotros no comprendamos muchas veces qué es lo que Dios está haciendo, podemos confiar plenamente en que Él sí sabe lo que está haciendo, porque Él es un Dios sabio, infinitamente sabio. Dice el apóstol Pablo en Romanos 11:33, qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y su entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Esta es la traducción actual de Romanos 11:33. Muchas veces nosotros no podemos rastrear los caminos de Dios, pero hermano, Dios sabe lo que está haciendo. La sabiduría de Dios no tiene límites. Él escoge las mejores metas y ha de llevarlas a cabo por los mejores medios. Él conoce desde el principio todas las posibilidades y escoge la mejor. ¿Y quién puede impedir que Él haga lo que se ha propuesto hacer si Él es el Dios todopoderoso? En segundo lugar, dice Daniel que Dios posee el control providencial del universo. Él muda los tiempos y las edades. En otras palabras, el curso de la historia está en sus manos.
Nosotros hablamos de la edad del renacimiento, de la Edad Media, hablamos de la iluminación, hablamos de muchas cosas, pero hermanos, a la larga todos esos movimientos están en las manos soberanas de Dios. Él muda los tiempos y las edades. En tercer lugar, dice Daniel que Él quita reyes y pone reyes. Los hombres creen tener el poder político de las naciones en sus manos, pero este control realmente está en las manos de Dios. Él sabe a quién enaltece y Él sabe a quién humilla. Esta realidad no elimina en absoluto la responsabilidad. Ambas cosas están en las manos de Dios. Dios es soberano y el hombre es responsable. Y usted dirá, yo no entiendo cómo es eso, que Él es el que quita reyes y pone. Yo tampoco entiendo, pero Él es soberano y Él lo hace. Amén. Vamos a negar, no podemos negar lo que Dios ha revelado ya. Él es el Dios soberano y Él conoce todo lo mejor. En cuarto lugar dice aquí que Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y no nos vamos a extender ya más en esto. La sabiduría del hombre, la capacidad que tiene para pensar, es Dios que la da. Y cuán terrible es cuando un hombre o una mujer usa esa capacidad para discutir contra Dios. Un autor cristiano dice, Él es la fuente de la cual proviene todo tu poder para razonar. Tú no podrías estar en lo correcto y Él equivocado. De la misma manera que un arroyo no podría levantarse más alto que su fuente, cuando tú estás discutiendo contra Él, estás discutiendo contra el mismo poder que te da a ti la capacidad de discutir. Él da a los sabios la sabiduría y la ciencia a los entendidos. Y en quinto lugar dice Daniel que Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Lo que ninguno de los sabios pudo dar a conocer e interpretar, el Dios de los cielos se lo reveló a sus siervos. Y eso no se aplica solamente a lo que estamos viendo de esta historia. Nuestro Dios, hermanos, revela lo profundo y lo escondido para nosotros aquí en su palabra, en la Biblia. Por eso dice 1 Corintios 2:9, un texto que se usa muchas veces para hablar del cielo, pero está hablando aquí realmente de la revelación de Dios. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos, para los que le aman. ¿Dónde lo dice? Lo dice en su palabra. Muchos han querido saber dónde y cómo comenzó la vida y se inventan tantas teorías. En la escuela les están enseñando tantas cosas que si usted no tiene cuidado, los niños van a creer que el mundo existió por el Big Bang. No porque Dios lo haya hecho. Pero hermanos, nosotros sabemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No hay que ir a Harvard, a la Universidad de Estados Unidos, la más famosa, ni a la de McGill de aquí, para poder saber que es Dios el que hizo los cielos y la tierra y todo cuanto vemos. Solo lo podemos buscar en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, que dice, Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Nosotros sabemos más que los científicos, porque ellos tratan de explicar lo que ya está revelado, simplemente porque tenemos nosotros la palabra de Dios que es perfecta. Amén. ¿Por qué el mundo está como está? Hay muchos sociólogos y todos los que quieren negar la existencia de Dios, que empiezan a buscar otras explicaciones que ni tienen sentido, que dicen es esto, es el otro, que por dónde venimos, cómo nacimos. No. Simple, hermanos, el hombre cayó y el pecado corrompió la raza humana. ¿Cuál es la solución de este problema? Bueno, algunos dirán es muy complicado. No es complicado. Jesús es la respuesta Jesús es la respuesta a este problema, al pecado. El Evangelio es la solución. Nuestro propósito, nuestro destino, las grandes preguntas que hacen los filósofos, los que se han hecho durante siglos, nosotros la conocemos, que es Dios el que ha creado todas las cosas. Es el que da, Dios es el que da a los sabios la sabiduría, el que revela lo oculto en su palabra y lo escondido que está en tinieblas. Para ellos estará en tinieblas, pero para nosotros no está en tinieblas.
Hermanos, la adoración que hizo este joven Daniel, vemos claramente que este muchacho conocía a Dios. Y fue ese conocimiento de Dios que le permitió actuar con integridad y tranquilidad, así como él actuó en medio de esta crisis. ¿Qué dirá Daniel más adelante en el capítulo 11:32? No vamos a llegar hasta allá, no se preocupe. Pero dice el capítulo 11, versículo 32, que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y este joven conocía a Dios. Daniel concluye su salmo con una nota personal de adoración. El versículo 23 dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Fíjese cómo él ha cambiado. Él está hablando de Dios. Al principio decía como el que hace esto, el que cambia, el que muda los tiempos. Pero ahora aquí dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias. A ti te alabo porque me has dado la sabiduría y fuerza. Y ahora has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel se identifica aquí con el Dios del pacto. Le dice: tú eres el Dios de mis padres, tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Isaac, tú eres el Dios de Jacob. Aunque ellos estaban en una tierra extranjera y habían sido derrotados por los babilonios, Daniel sabía que Dios seguía siendo el Dios de Israel y que Él continuaba llevando a cabo su plan perfecto con su pueblo. Él le dice: tú eres el Dios de mis padres. Hermanos, qué adoración la que da este muchacho. Y aquí en este salmo podemos ver tres cosas: que en primer lugar es un salmo que tiene a Dios como el centro. Es triste la cantidad de canciones y de cosas que se cantan en las iglesias hoy en día, que no exaltan el nombre de Dios, no dicen nada acerca de Dios. Muchas veces parecieran más canciones románticas o de cómo se siente durante el día, en vez de exaltar y adorar a Dios y exaltar la grandeza de Dios. Es interesante que la diferencia que hay entre Arioc, el capitán del rey, y Daniel. Daniel recibe esta revelación y dice: sea bendito el nombre de Dios. Y en el capítulo 2:24 dice: después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey. Y note bien lo que dijo este capitán: he hallado un varón de los deportados de Judá. He hallado. Dijo que él había hallado a Daniel, y fue Daniel el que fue a buscarlo a él. Pero a los hombres les fascina llevarse la gloria, como si el capitán dijera: rey, ya resolví el problema, he hallado a un hombre que tiene la interpretación. Y luego dice: he hallado a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Una de las cosas que Daniel más enfatiza es que el sueño y la interpretación la dio Dios, que no fue él. Es la gran diferencia entre un cristiano y un impío. El impío quiere robarse la gloria, pero el cristiano quiere darle la gloria a Dios siempre. Este salmo que Daniel compuso, Dios era el centro de su adoración. En segundo lugar, es interesante notar que este salmo fue una respuesta inmediata de Daniel a la bendición que Dios le había concedido. Dice el versículo 20: Dios le reveló el sueño y dice: Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios. Dios le reveló y Daniel bendijo. Hermanos, ¿cuántas cosas Dios hace por nosotros cada día? O en peticiones que hemos tenido, pero ¿cuánto nos detenemos a darle la gloria a Dios? A veces durante el día el Señor nos ha librado de accidentes y pensamos: me libré porque tenía buenos reflejos. No, hermanos, es porque el Señor nos ha guardado y en su misericordia, en su bondad, Él nos ha protegido y ha impedido que tengamos un accidente. Debemos de darle la gloria a Dios. Nosotros debemos darle la gloria al Señor. Debemos de bendecir a Dios, alabar a Dios, porque Él es digno de ser adorado. ¿Sabe? Creo que muchas veces nuestros hijos son de corazón así como duro contra el evangelio,
no solamente por el pecado que mora en cada uno de nosotros, que viene desde Adán, es porque nosotros no hemos mostrado el gozo y la alegría de lo que es ser un verdadero cristiano. ¿Qué hizo Daniel? Inmediatamente le dio la gloria al Señor. Dijo: sea el nombre de Dios, sea bendito el nombre de Dios. Y como dijo también el rey David: oh alma mía, bendice a Jehová, en el Salmo 103, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona tu pecado. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que te renueva como el águila cada mañana. Es el Jehová nuestro Dios. Por último, este salmo está lleno de verdades bíblicas. Nosotros podemos tomar una concordancia, la que está al final de la Biblia, y poder nosotros buscar cuántos versículos hay de lo mismo que está hablando Daniel, de la adoración, de la exaltación a Dios. La Biblia dice que la Biblia que dice exactamente lo que Daniel está diciendo aquí. Los versículos, me estaba adelantando. ¿Cuántos versículos hay que hablan de la adoración a Dios? Daniel fue un hombre que estaba inspirado por Dios. Es un hombre que fue inspirado cuando escribió este libro. Si usted mira el libro de Daniel, no es muy largo, pero usted puede aprender tantas cosas como Dios obró en este muchacho y en sus amigos. Este conocimiento que Daniel tenía no le llegó por una revelación divina. Daniel conocía la palabra de Dios. Daniel conocía a su Dios, que era lo más importante. Daniel conocía la revelación. Era un joven, como les decía antes, entre unos 18 a 20 años, cuando él escribió un himno poético, un himno de adoración a Dios. No escribió algo superficial, sino algo lleno, impregnado del contenido y del conocimiento de Dios. Que el Señor pueda levantar en nuestra iglesia jóvenes, muchachos con esa capacidad de poder escribir esas buenas poesías, esas buenas alabanzas que puedan estar llenas del conocimiento de Dios. Que el Señor pueda levantar esos hombres, esas mujeres que puedan adorar, exaltar a Dios. Esos hombres como Isaac Watts, hombres como John Newton, que pueden escribir himnos de alabanza a Dios llenos de contenido del conocimiento de Dios. ¿Qué dice el libro de Colosenses 3:16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Pero la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros, no solo la lectura que escuchamos el domingo en la mañana, sino que debe abundar en nosotros. A medida que nosotros le cantemos, que a la medida que nosotros adoremos, esa palabra que hemos leído va a venir a nuestra mente y vamos a poder seguir adorando y exaltando el nombre de Dios. Y terminamos con estas 5 aplicaciones para nuestras vidas. En primer lugar, vemos en este relato cómo Dios puede inquietar repentinamente a un hombre que se encuentra tranquilamente, confortable, viviendo en su pecado. Nabucodonosor estaba tranquilo y Dios simplemente le envió un sueño. Tristemente, algunos esperan que llegue una enfermedad o que llegue una tremenda aflicción para poder reaccionar y acercarse a Dios. Lastimosamente, a veces venimos y buscamos a Dios, pero al tiempo se nos olvida otra vez por lo que hemos pasado. Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesús como su Señor, amigo que está aquí, las visitas que están aquí, no es una amenaza, es una realidad bíblica. Ha escuchado la palabra de Dios, quizás es la primera vez, quizás es la segunda, la tercera vez, o tal vez está muy joven y dicen: no, mi vida, mi futuro está por delante y tengo grandes cosas por hacer. Pero si el Señor hoy le inquieta y toca la puerta de su corazón, déjele, ábrale la puerta, ábrale su corazón al Señor y deje que el Señor le muestre lo que Él quiere hacer en su vida. El Señor lo ama tanto que le ha dado a su Hijo unigénito, nos ha dado a Jesús
para que podamos reconciliarnos nuevamente con Él. Imagínense el caso que hemos estado viendo hoy. Un sueño y Nabucodonosor está volviéndose loco, queriendo matar a todos los sabios, a todos los que estaban ahí. En segundo lugar, aprendemos de este relato que ni el poder, ni la riqueza, ni los placeres de este mundo pueden darle consuelo y descanso a una alma que está atribulada. ¿Qué le faltaba a Nabucodonosor? Si él tenía todo, tenía fama, riquezas, tenía un gran palacio, dinero, vino, mujeres, ¿qué le faltaba? Pero cuando Dios dice, voy hacia ti, nadie puede calmar un corazón atribulado. Cuando Dios tiene un plan con una persona, Él va a estar ahí y lo va a tocar. Nabucodonosor tenía poder, dinero, un palacio, pero no tenía la promesa que nosotros, sus hijos, tenemos, que nos dice en Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos o que estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero muchas veces nosotros traemos la oración y el ruego al Señor y nos olvidamos de darle las gracias a Él. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Usted tiene eso, hermano. Nosotros tenemos más de lo que tenía Nabucodonosor. Tenemos la promesa de Dios y eso sí da tranquilidad a un alma. Si no estás en Cristo, cuando venga una enfermedad, cuando venga un cáncer, no piense, hermano, no piense, amigo, que eso le va a poder dar paz. No piense que la fama o el dinero le va a poder dar paz. El único que le va a dar la paz para poder sobrepasar toda esta situación y toda tristeza es Dios. El único que da esa confianza, el único que da ese coraje para enfrentar, si es su voluntad, también la muerte. Eso no lo da una película, no lo da el cine, no lo da la música, no lo dan los grupos de música, no lo da el dinero, ni las mujeres, ni el vino, nada de eso. Solamente lo da el Espíritu de Dios. En tercer lugar, aprendemos de este relato cuán pronto está el hombre de seguir el error y el engaño. Llama la atención que ya Nabucodonosor tenía en duda a estos hombres, pero igual los tenía ahí. Él dijo, llamen a los magos, llamen a los astrólogos y que le digan lo que soñó, aunque él no estaba seguro que ellos le iban a dar la buena interpretación. Hermanos, es increíble lo inconsistente que es un hombre impío. Por eso decía alguien que el hombre que no cree en Dios es capaz de creer cualquier tontería, porque no cree en Dios. En cuarto lugar, aprendemos de este relato que Dios es el único refugio del hombre, el único a quien podemos acudir en medio de nuestras dificultades y de nuestras tristezas. La misericordia de Dios es la respuesta a la necesidad de cada uno de nosotros. En quinto lugar, Daniel reconoció su incapacidad ante esta circunstancia. Él sabía que él no podía resolver este problema, pero Daniel se volvió a Dios con confianza, esperando que el Señor respondiera su necesidad. Y después de esto, Daniel adoró a Dios. El Señor es maravilloso, hermanos. El Señor es grande y poderoso, digno de toda gloria y de toda honra. Muchos se preguntan por qué tanto sufrimiento, por qué Dios permite tantas cosas que pasen, por qué tantos muertos, por qué tantas dificultades en la vida. No es que Dios quiera que vivamos así. Él hizo a Adán, hizo a Eva, los puso en un lugar hermoso para que pudieran disfrutar. Les dio la capacidad de poder discernir, de poder decidir entre lo bueno y lo malo. Y les dio una recomendación, podemos decir. Les dijo, de todo pueden comer. De todos los árboles pueden comer, menos de uno, el de la ciencia del bien y del mal. Porque desde el día que ustedes coman de ese árbol, morirán.
Ellos ya no iban a poder vivir eternamente en su cuerpo porque desobedecieron a Dios al comer de ese fruto. Y nosotros podemos decir, ay, este Adán y esta Eva, ¿por qué pecaron? Pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Dios nos dice, mira, búscame, lee mi palabra, aquí estoy con los brazos abiertos. ¿Qué hacemos nosotros? Decidimos buscar otras cosas antes que a Dios. Decidimos buscar el futuro en otras partes, que nos lean las cartas, que nos lean tantas cosas. El futuro está aquí en las manos de Dios, en su palabra. El Señor le dolió tanto que ellos hayan pecado, porque vino una separación entre la humanidad y Dios. Pero el Señor nos amó tanto a cada uno de nosotros, que dio a su Hijo Jesús, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él nuevamente. Nos dio a Jesús, dio a lo que Él más amaba, porque también a nosotros nos amaba, porque Dios es justo también. No podía dejar que siguiera viviendo en el pecado y poder tener una vida eterna. Necesitábamos tener el perdón a través de Jesús. El Señor nos ama tanto a cada uno y está con los brazos abiertos esperándonos a cada uno. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Que le demos nuestra vida, que le demos nuestra adoración, que exaltemos su nombre, que rindamos nuestra vida delante de Él cada día, que lo busquemos, que le adoremos, que lo exaltemos, no solo cuando estemos en la necesidad o en el problema, que lo busquemos siempre, que lo adoremos, que Él pueda estar en el primer lugar que Él se merece, en el lugar que Él le corresponde. Dios es soberano sobre la historia humana, la pasada, la presente, la futura. Él es soberano sobre todo. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Está en todo lugar. Tenemos un Dios grande y maravilloso, hermanos, digno de alabanza y digno de adoración. Amén. Voy a invitar a que se pongan en pie. Vamos a darle gracias a Dios. Si hay alguien aquí en esta mañana, en esta tarde ya, que no ha entregado su vida a Dios y que le gustaría entregarle su vida al Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser, Señor, te entrego todo a ti. Quiero que vengas a mi vida, quiero que perdones mis pecados. Puede levantar su mano ahí donde está o puede pasar al frente. O si antes era cristiano y después por algún motivo se apartó y